Listo, a continuación vamos a tener nuestra entrevista con el ingeniero industrial Fabio Antonio Sánchez. Primero que todo, Fabio Antonio, ¿cuánta experiencia laboral tienes? Yo tengo alrededor de 16 años de experiencia en el área de la ingeniería industrial. Inicialmente como en área de mejoramiento, departamento de mejoramiento de procesos de la empresa. Posteriormente en el área de logística como jefe de compras y posteriormente en el área de los procesos productivos de la compañía en Carvajal S.A. Entonces, ¿son alrededor de cuántos años? 16 años. 16 años. Entonces, ¿y en qué áreas nos has trabajado? O sea, explícanos más a profundidad las tres áreas en las cuales te desenvolviste. Las empresas que quieran mantenerse competitivas, mantenerse a tono con este mundo cambiante tan competitivo, deben tener y enfocarse en mejorar los procesos internos, porque eso es lo que te aumenta la productividad y te ayuda a ser competitivo. Adicionalmente, debes mantenerte a la par de la evolución del mercado, tanto la demanda del cliente como en la vigencia de la tecnología, porque si no haces eso, tu empresa en el mediano o corto plazo puede quedar obsoleta respecto a la competencia y respecto a las demandas del mercado. Pero, o sea, en las áreas ¿cuáles son? Explícame a profundidad cada área en la que trabajaste. O sea, lo que estás diciendo ahorita, que trabajaste primero en la de planeación. No, exacto. Trabajé en el área de mejoramiento, donde en esa área era el líder de los procesos de mejoramiento a través del análisis de los indicadores de eficiencia global de producción, cuáles eran las áreas donde se estaban generando las pérdidas, cuáles eran los focos donde nosotros deberíamos trabajar utilizando las diferentes herramientas estratégicas gerenciales para el mejoramiento que existen, como es el ciclo PHBA, el CAD-DO, el Just in Time, el TPM, que es una herramienta muy poderosa, las 5S y demás herramientas que tiene el ingeniero industrial a su mano para implementar las mejoras en las empresas en perfecta armonía con los jefes de planta y con el grupo de trabajo, porque es fundamental que estos dos entes participen de manera activa en las actividades que se han de realizar para que se concienticen y conozcan del proceso que se requiere y que las actividades que se desarrollen y las metas que se cumplan perduren en el tiempo. Posteriormente trabajo en el área de compras, donde ya tengo una responsabilidad en inventarios y materiales de alrededor de 6.000 millones de pesos mensuales, y tengo a cargo un personal en producción de alrededor de 30 personas que prestan el área de servicio y logística a los procesos productivos, donde allí como ingeniero industrial tuve el reto de reducir los costos de inventario, prestar un excelente servicio a las plantas, que no hubieran tiempos muertos o pérdidas o ineficiencias originadas por la falta de suministro, y lograr bajar los costos de inventario, que a su vez mejoran el flujo de caja de 6.000 millones a alrededor de 3.800 millones, es decir, redujimos los costos del inventario, los niveles de inventario de más o menos en
2.200, 2.300 millones de pesos, que eso se vuelve flujo de caja. ¿Y la última área en que trabajaste En fue? el área de producción, ya administrando grupos de trabajo en los procesos productivos, donde como líder de jefe de ese departamento, tengo la tarea de tener un área eficiente, segura y productiva, dado que uno como ingeniero industrial, como jefe del área, tiene la responsabilidad de generar riqueza, porque las empresas se han creado para generar riqueza, ¿de acuerdo? Esa riqueza va a ir acompañada con un ambiente de trabajo, con un clima laboral, ¿sí? Y al igual un entorno seguro, ¿sí? Entonces adoptar todas las estrategias para que el área sea segura, con los diferentes modelos también de mejoramiento que hay al respecto, mejorar el clima de trabajo a través de la participación, comunicación, seguimiento y concientización uno a uno de cada uno de los colaboradores que están a su cargo, ¿sí? Al igual de lograr la eficiencia máxima de las máquinas, de los equipos, reduciendo los desperdicios y reduciendo los tiempos muertos por diferentes fallas. Listo. Continuando más en esta entrevista, quisiera preguntarte cuáles fueron los problemas más significantes que llegaste a tener en estas tres áreas en las cuales tú trabajaste. Como digamos algo que tú recuerdes que fue un problema que te sacó de la cabeza, o sea, no veías cómo solucionarlo. No solamente la empresa que yo tuve, sino que no estuve, sino también en las grandes multinacionales, por decirlo así, que tenían la capacidad económica de importar, porque como bien pues saben, cuando hubo la apertura económica por allá en el periodo de Gaviria, presidente Gaviria, solamente las grandes multinacionales tenían la capacidad económica para importar, porque importar era muy costoso, ¿sí? Entonces la empresa a Carvajal, tal como le sucedió a muchas empresas, está en un estado de confort gigante, porque tenían la oportunidad de acceder a muy buenos productos, a muy buenos artículos, para ofrecer a su vez un producto manufacturado de altísima calidad, ¿sí? Y lo que no podían hacer las pymes, ¿sí? Entonces, cuando se hace esa apertura económica, le da la oportunidad a estas pequeñas y medianas empresas también de acceder a los productos y ser más competitivos, lo cual las empresas se encontraron de que no estaban preparadas para ese cambio, ¿sí? Y entonces tuvieron que salir de ese letargo del que denominamos zona de confort, donde yo soy el único, a mí me compran cuando quieren, yo vendo a precio que quiero y entrego cuando quiero. Entonces tocó cambiar todo el panorama general de la empresa, desde los directivos hasta la persona de seguridad, la persona de aseo, a entender de que ya no son los únicos en el medio. Claro. Entender que la competencia ya está tocándole las puertas, entender que los clientes ya se le estaban yendo, ¿sí? Ya se le estaban yendo. Entonces eso provocó una reingeniería, y la reingeniería no necesariamente es el término equívoco que hay en el medio, que es buscar reducción de costos de la manera más fácil, que es despidiendo personal, ¿sí? La reingeniería era mirar qué era que se estaba sucediendo, qué era el problema de nuestros procesos, y la reingeniería es ver cómo mejoras esos procesos, ¿sí? Optimizando los elementos que le ofrece la compañía en las diferentes áreas que tiene. Entonces fue un trabajo arduo, porque empezar a cambiarle el chip a las personas
de ese estado de confort que tenían, de unas eficiencias en producción no tan altas, unas exigencias de parte de los jefes directos Tan altas. representativas. Ujú. Entonces, a saber que se les ha presionado a dar unos cumplimientos para poder sostenerse en el mercado fue una tarea bastante difícil, pero se logró salir avante. Desafortunadamente ese cambio sí impactó a la empresa, porque de ahí en adelante tuvo la necesidad de volverse muchísimo más competitiva para poder sostenerse en el mercado, ¿sí? Porque las grandes pymes se volvieron musculosas y fueron y son hoy una competencia bastante fuerte para diferentes nichos de mercado que atiende la empresa como tal. ¿Qué pymes? O sea, en sí la definición de pymes no la tengo muy concreta. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué empresas como No, qué ejemplo me puede dar en ese? de pronto son empresas dedicadas en mi caso, que Carvajal tiene en su momento, tuvo alrededor de 13, 14, 15 empresas con diferentes tipos de productos. Yo te estoy hablando de las artes gráficas, la que va dirigida a la fabricación de productos como todo lo que es papelería de oficina, todo lo que son facturas, todo lo que es la parte de papelería impresa. Esa era el área donde tú trabajabas, ¿no? O sea, Sí. tu producción era hacia... Esa era la empresa del grupo de la holding, y había un grupo de empresas, y dentro del grupo de empresas yo estaba entre la empresa que hacía manufacturera, que hacía la transformación de papel a un producto terminado, que es un papel impreso que servía para hacer transacciones de bancarias, de papelería de oficina, papelería para computadora, etcétera. Listo. ¿Tuviste algún evento inesperado durante tu empresa? No sé si de pronto conoces el término cisne negro, como algo que nunca habías pensado dentro de los posibles riesgos que te hubiera ocurrido. El gran cisne negro de las empresas es cambiar la mentalidad de las personas. Es con lo que tú te estrellas siempre. Tú tienes muchas ideas, pero tienes que pensar con claridad, y ahí va la parte del ingeniero industrial como líder, no como la persona que sabe, sino como la persona que transmite y sabe llegarle a la gente. Tú puedes conocer mucho y estar muy preparado, pero si no tienes algo de pedagogía, algo de liderazgo, que tú involucres y concientices a las personas y que te sigan la idea, ¿sí? Pero no con la idea, con la situación del poder que te da la empresa, que te inviste la empresa en tu cargo, y que si no cumple con lo que tú dices puede tener consecuencias algo molestas para el colaborador. No, ese no es el punto. Eso se logra es cuando el liderazgo de la persona invita a al individuo, al colaborador, a participar de manera muy decidida, ¿sí? Muy decidida y convencido de lo que se está haciendo y está bien. Importante para eso, para cualquier ingeniero, en cualquier proceso de mejoramiento, es ser congruente. Congruente es que tú, que lo que digas, ¿sí?, lo activas y los participas. Muy posiblemente, ¿sí?, no sea la primera vez, lo primero que hagan sea la solución. Para eso existe el ciclo PHBA, ¿sí? Entonces, en el momento que tú verificas, ¿sí?, en el ciclo, y ves que no da los resultados esperados, eso no debe ser frustrante, eso debe ser una oportunidad para volver a empezar. Por eso se habla el ciclo como una de las tantas herramientas gerenciales de mejoramiento que hay en la vida. Entonces, digamos que gran parte de los cisnes negros, y no hay que satanizar, no hay que satanizar a
a los colaboradores de la empresa, porque es de naturaleza humana, ¿sí? Tener su estado de confort. Y cuando a ti te cambian ese estado de confort, cuando a ti te mueven el piso, genera una reacción inmediata y natural, ¿sí? Y entonces he allí la destreza del líder, ¿sí? Del líder, para poder lograr que esa persona se adecue de forma tal de que disminuya su impacto negativo ante el proceso y que lo vea como un efecto positivo dentro de la empresa. Interesante. Y digamos un evento de la naturaleza que hubiera afectado en el momento en que estabas trabajando, digamos ya sea un temblor, terremoto, ¿alguna vez te sucedió? Mira, en el área donde yo trabajo, más que todo en el área de compras, en el área de logística en general, básicamente nos volvemos resolvedores de problemas, ¿sí? A ti te ponen en un área y por muy organizada que está, y más que todo cuando tú trabajas, como te dije anteriormente, en logística, encuentra, y te voy a hacer referencia en el área de compras, ¿sí? Encuentra múltiples factores, tanto internos como externos, para cumplir con las metas. Te puede suceder que a pesar de que tengas el dinero o el presupuesto disponible para mantener tus inventarios necesarios, encuentras con factores externos que te impiden cumplir. Por ejemplo, cuando estás importando algo, encuentras que el huracán que viene en camino te retiene todas las mercancías, o que los proveedores por X o Y motivo no te despachan a tiempo, o porque el pago interbancario no se hizo la transferencia a tiempo, o porque las navieras ya no quieren viajar hacia Sudamérica porque todo el mercado está se ha enfocado hacia Asia, ¿sí? Están mejor pagos los fletes hacia Asia, ¿sí? Y factores geográficos como tener que hacer el costo del canal de Panamá, el tiempo que se pierde el canal de Panamá, las paros constantes que hacen los trabajadores de Panamá, hace que no sea tentativo para las navieras venir hacia Sudamérica. De hecho a Colombia, particularmente Colombia, creo que hay 2 o 3 navieras solamente que están arrimando, ¿sí? Y de hecho en su ruta, que cuando salen del canal de Panamá, arriman generalmente Colombia, están siguen de largo porque ven que la logística que tiene Buenaventura de congestión y de paros y de todas las cosas con que vivimos lo hace poco atractivo, porque llega un barco a la bahía, se fondea allí a esperar porque no están trabajando, porque no están moviendo la carga, y entonces cada día que pase, los costes de producción para la naviera son muy altísimos, ¿sí? Entonces los barcos están siguiendo de largo para entregar en el resto de Sudamérica y vuelven 2 semanas después del tiempo pactado para entregar tus productos, y resulta que esas 2 semanas después hacen que tu proceso te pare. Entonces lo que eso invita es a hacer un muy buen análisis de los diferentes factores que pueden afectar tu rendimiento, ¿sí? Como son los costos del material, ¿sí? La disponibilidad de ellos. Hay unos productos que venían desde Inglaterra y no hay rutas bien definidas y unos sobrecostos y todas esas cosas. Entonces todo eso lo tiene que uno asumir y entender que es la responsabilidad de uno surtir esas dificultades, porque a eso te pusieron allí, ¿sí? En las reuniones gerenciales uno
tenía que mostrar resultados, ¿sí? Independientemente. A los factores externos. En teoría, no en teoría, en la realidad, estás tú para solucionarlos, ¿sí? Porque eso es del diario vivir. Entonces tú tienes que entender cómo manejar esas situaciones para ver cómo no afectas, y tienes que tener el plan A, el plan B, el plan C, ¿sí? para poder atender esas condiciones adversas que se presentan en todos los procesos. Diario. Está muy bien respuesta. ¿Cuál fue el área que más te gustó a la hora de elaborar y por qué? El mejoramiento. La primera. Sí, mejoramiento. Creo que la mejor escuela que puede haber para un ingeniero industrial no es entrar por la gerencia. Creo que debe entrar por el área de mejoramiento, porque tú en el área de mejoramiento conoces a profundidad, conoces y aplicas todos los conocimientos que has adquirido en la universidad, ¿sí? Que nos hacen diferenciadores de los demás profesionales, como puede ser un administrador de empresas, claro, como puede ser un contador, como puede ser un ingeniero de sistemas, ¿sí? O alguien financiero. Y es que tú estás en la capacidad de lograr mejoras. Ese es el punto diferencial que tiene el ingeniero, que tú creas, mejoras. Esa es la función principal, ¿sí? Del ingeniero industrial, generar un negocio, una empresa que genere riquezas, que genere calidad de trabajo, calidad de ambiente laboral, que genere ambiente de trabajo favorable y que sea seguro, porque hoy en día la parte de la seguridad social, el ARL, la seguridad, la protección del trabajador están a la vanguardia, ¿sí? Y vital para las empresas que vean hacia qué está apuntando el negocio en sí, ¿sí? Hacer benchmarking, ¿sí? Estar actualizado en la información de qué nuevos productos se están saliendo al mercado, qué tecnología se está ofreciendo al mercado, y cómo yo con tecnología y con procesos de mejoramiento hago que mi producto sea menos costoso, que mis colaboradores o las personas que estén en el proceso productivo o proceso administrativo estén menos expuestas a factores de riesgo, ¿sí? Y como te dije, que genere riqueza, porque el gerente general, el gerente de presidencia, uno va es con números fríos, dio utilidades y dio pérdidas, dio utilidades, perfecto señores, para eso le estamos pagando. No dio utilidades, bueno, ¿por qué no? ¿Y cómo lo va a resolver? ¿Cierto? Metas concretas, cifras concretas, y esa es la vida del ingeniero. Allí es donde tú conoces de todo, conoces de todas las ramas, tienes que participar en conjunto con el área de sistemas, con el área de ingenieros de sistemas, ingenieros mecánicos y todo, para resolver problemas. Te ves un líder de un staff donde tú aprendes de todo, porque tú canalizas esos recursos en procura de un proyecto que lo lidera generalmente el ingeniero industrial, ¿sí? Eso es lo que te diferencia de los demás, porque los otros son muy focalizados. En cambio, el ingeniero industrial es muy abierto, tiene amplísimos márgenes de maniobrabilidad, y por eso es que las oportunidades laborales para un ingeniero industrial son ampliamente más favorables que otros tipos de ingenieros. Listo. ¿Cómo era la competencia por los recursos con otras empresas? Digamos, los materiales que ustedes utilizaban, ya hablando más especialmente cuando tuviste lo de la apertura, ¿cómo era la competencia por los recursos escasos?
La competencia por los recursos se da más que todo no en tener la materia como tal, sino la calidad del producto como tal, la tecnología que se le ha dado se le había dado en su momento, en el caso de nosotros como la materia prima fundamental, el papel, ¿sí? Entonces a nivel nacional tú encontrabas un papel común y corriente como el que consigues de carta y todas las cosas, pero papeles ya más especializados como papeles autocopiantes y todas esas cosas, eran de muy mala calidad y muy costosos, ¿sí? Y entonces por ser multinacional, por ser tan poderoso, por tener la capacidad de compra, se compraban en cantidades grandes, volúmenes grandes, de tal suerte que llegaba casi al mismo precio que lo comprabas aquí nacionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hace la apertura económica y cuando resultan que las empresas pequeñas invierten, ¿sí? Y aparecen otras que llegan a invertir en Colombia, entonces la competencia por esos recursos que nos hacían diferenciadores, ¿sí? Ya se pierde. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a los demás de obtenerla, ¿de acuerdo? Entonces, esa apertura económica dio ese obstáculo, esa oportunidad de mejora, ¿sí? para la empresa, la cual hasta el día de hoy se ve, ya que la obtención de ese recurso que era vital, que era diferenciador, ya no es un elemento diferenciador que esté a favor de la organización, ¿sí? Porque se perdió es decir, ya cualquier empresa puede acceder con facilidad a nuevas tecnologías y a los productos tipo papel que se ofrecen a nivel mundial. Pero sabiendo que con todos los problemas, porque el papel procede del árbol, como sabemos, no llegaron a tener obstáculos a la hora de su obtención, a pesar de que sea un recurso que sabemos que se agota. No, todavía no, porque en la parte del papel más que restricciones de tipo ambientalista, porque no son muy fuertes aún. Aún. Entonces digamos que no se ha vivido eso, que haya escasez de materia prima por restricciones, no. Lo que sí se ha visto es que la comunicación, los medios de comunicación electrónicos sí están acabando con el uso del papel. Sí están acabando con el uso del papel, porque la gente ya no hace el telegrama, no escribe el memo, no todo es por correo electrónico, por WhatsApp. Entonces, yo creo que eso fue entonces, ¿qué ha hecho eso? Acabar con esas empresas. Y cuando la empresa se dio cuenta que el futuro del papel, de la información impresa, no del papel, sino de la información impresa, no tenía un augurio muy bueno, entonces se metió en el cuento de la informática, vender servicios, ¿sí? A trabajar la comunicación informática, seguridad informática, canales de comunicación, plataformas informáticas. Ya pasó de vender papel a vender servicios como Oracle, ¿sí? Que es algo símil al WhatsApp. Digo al WhatsApp, al Google Chrome, Internet Explorer. No, se me escapa el nombre. Pues una plataforma informática que utilizan mucho las empresas. Bueno, se me escapa el nombre, pero la tecnología, el manejo de información a través de la electrónica es la que está acabando con el uso de papel, a bien de la naturaleza, en contra de las empresas que no hayan visto eso y hayan migrado a eso, ¿sí? Porque como te digo, la empresa que no visualice, no tenga gente que están haciendo el benchmarking, que esté viendo cómo está evolucionando el mercado, para dónde va, esas empresas tienden a desaparecer. ¿De acuerdo? Carvajal alcanzó a ver en su momento. Sí, y se cambió, implementó todo un plan de venta de servicios. ¿Y qué se hizo con toda esa área de producción? Porque no ha desaparecido. Pero tuvo que haber sido reducida. Se ha reducido,
se ha vuelto más competitivo porque son menos los clientes que ya están utilizando la parte del papel, entonces se vuelve más competitiva aún y menos rentable. Claro. Sí, Hasta el menos momento que rentable. va a llegar el momento en que vas a aparecer, imagino. Va a ser muy pequeño. Va a ser muy difícil que desaparezca totalmente, pero sí la disminución va a Va a ser, ser grande. va a ser grande. Alguna vez me contaste que ustedes hacían el papel para las elecciones, eh, cosas electorales, si no me equivoco. Ah, sí, claro, se utilizaba para hacer la impresión de los tarjetones. Estamos hablando de 120, 150 toneladas de papel. Eh, Imagínate, eso traducido en árboles, no sé cuánto será, pero considero que es un... Y eso, ¿cómo era ese proceso para tal evento? Imagino que era uno de los eventos importantes durante el año. Ah, no, sí, pues había una gran logística montada, pero una logística muy completa, porque es desde la parte de la recepción, de la parte de la preimpresión, que es desarrollar todos los negativos y todas esas cosas, a hacer la parte de impresión, hacer la parte de almacenamiento, hacer la parte de transporte, hacer la parte de distribución a nivel de cada puesto de votación. ¿Carval era la única que producía eso? No, era un grupo, una alianza estratégica entre dos compañías que dio grupo de nacimiento a una empresa, pues en la cual me reservo el nombre por Claro. efectos de seguridad de esa empresa. Pero entonces nació una empresa de allí, entonces uno se encargaba de la parte de la manufactura y el otro de la distribución. Pero era un ejemplo muy bonito de lo que es la logística. Hablando de ese tema, es muy interesante ver cómo se pueden alinear diferentes sistemas para trabajar en pro de algo mucho más grande. Esa es la función que tiene el ingeniero industrial. Exacto, algo que no se ve muy... Lo que te venía diciendo, porque de por sí suele suceder de que, y tengo por experiencia por lo que nos han contado nuestros profesores, que los gerentes de Cali son personas totalmente cerradas a trabajar y vincularse, digamos, como un clúster para el beneficio y pro de la sociedad, digámoslo, vallecaucana, sino que siempre se cierran para el beneficio propio. Y fue algo muy bonito, como tú mismo lo decías, ese trabajo que se pudo ver para hacer algo en pro de algo mucho más grande. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es que es manejar la administración de una empresa como tal y ver el mercado como otra cosa. El mercado por estrategias propias no permite que haya muchas alianzas. Hasta cierto punto. ¿Sí? Hasta cierto punto. Es que no haya muchas. Hay una línea muy delgada Sí. entre cartel y clúster. Es Sí, algo pues, que... entonces no permite que haya muchas alianzas, sí las hay, pero no están abiertos. Claro. ¿Sí? Pero a nivel interno de las empresas es fundamental Claro. que haya una apertura, al menos comunicativa. Apertura comunicativa y activa. Claro. ¿Sí? Porque el ingeniero industrial necesita de los demás profesionales para que profundicen en una situación problemática. Si bien es cierto, nosotros a lo largo de los años de estudio nos ambientamos o conocemos o tenemos materias que van ligadas a otro tipo de áreas como sistemas, como financiero, como contable. Realmente siempre necesitamos el apoyo de una persona experta en el tema, y la función del ingeniero industrial es poder utilizar canalizar ese conocimiento de los demás en beneficio propio, que a su vez es el beneficio del grupo de trabajo y de la empresa. Claro. Listo. ¿Cómo era el ambiente de trabajo? El ambiente de trabajo inicialmente... Clima organizacional, mejor dicho. El ambiente de trabajo inicialmente era un ambiente de trabajo pasivo, un estado de confort muy alto por la creencia de que eran los únicos del mercado.
no había planes de acción de mejora, de pronto clima laboral en situación de medio en su área de trabajo no era la más apropiada, no era un ambiente tan seguro. Habían frecuentes situaciones calamitosas, Calamitosas de género. o accidentes, Mm. ¿sí? Accidentes Por y falta de todo, seguridad. por falta de seguridad. ¿Te tocó ver muchos Es- accidentes, gente pues, perdiendo? pues sí, no, y igual que te caiga o te tropieces con algo Se considera un se considera accidente, un claro. accidente. No necesariamente tiene que ser fatalidades, sino que pues cualquier cosa que esté fuera del estándar, considero eso. Entonces, hubo necesidad de ese cambio que impactó fuerte, muy fuerte. Es como te dije inicialmente, cambiar el chip total, cambiar el chip total de, de cómo se pensaba a cómo se tuvo que pensar. ¿Sí? Se pasaba de tener una fecha de entrega de pedidos de 3 meses a pasar a entregar en semanas, una semana, 2 semanas, porque la competencia llevó a eso. Y por lo menos yo que pues más o menos tengo la idea de que las personas de planta o operarios tienen una educación muy distinta y una formación muy distinta a la que puede tener de pronto un ingeniero o un profesional. ¿Cómo era ese choque? Ahí va, ¿Cómo era ese liderazgo que tenía que mostrar y ese ambiente que tenía que generarse? El liderazgo, como tú lo mencionas, es la clave del éxito. Y el liderazgo te obliga a saber que cada persona tiene un pensamiento diferente. Y tienes que ser lo suficientemente líder e inteligente para llegarle a cada uno, ¿sí? De manera personalizada, tratando de comprender el mundo en que vive y asimismo irlo llevando de la mano, porque no de una misma forma se puede tratar a todas las personas. Entonces, el éxito de un líder es saber llevar a las personas y comprender individualmente a cada uno, ¿sí? Y lograr que esa fuerza laboral que tú tienes, esa capacidad de participar, ese conocimiento que tienen ellos a través de los años de su producto, de manejar las cosas, lograr voltear eso hacia ti para que se logren los objetivos, ¿sí? Y reconocer, importante, reconocer los triunfos, las mejoras del equipo de trabajo, importantísimo, darle reconocimiento, créditos a su gestión, ¿sí? Que ellos se sientan contentos con lo que han hecho, que vean, que sientan que sus esfuerzos, ¿sí? O la participación ha logrado que se hayan obtenido resultados favorables. Otra pregunta que me genera curiosidad es esa delgada línea entre lo personal y profesional, a veces cómo se puede ver afectado por una pelea o un disgusto, digamos a nivel gerencial entre Mira, las... uno de los factores importantes que tiene que manejar un profesional, no lo voy a encasillar en un ingeniero industrial, sino cualquier profesional, es la inteligencia emocional, ¿sí? Y eso se mide y es un punto que evalúan las grandes empresas y psicólogos y de departamento de recursos humanos, qué capacidad de inteligencia emocional tienen las personas, o sea, que no exploten con facilidad a las situaciones adversas. Entonces la inteligencia emocional te lleva a que seas lo suficientemente inteligente para que valga la redundancia,
manejes tu emoción, ¿sí? Que no te permita que seas lo suficientemente inteligente en que si alguna situación atípica te lleva al límite, pero tú no te dejas llevar de ese límite y manejas eso de manera profesional. De manera profesional es manejarlo de manera que se base en las diferentes herramientas que te otorgue la empresa a través de los recursos humanos a administrar el personal, sin llegar a discutir ni a llegar a enfrentarse con los trabajadores o los colaboradores en alguna situación, y menos delante de los demás, ¿sí? En alguna situación específica, y menos aún permitir que un colaborador te falte el respeto, y menos delante de los demás. Hay que saber de manera inteligente poner las personas en su sitio, hacerlos sentir, hacerlos saber y hacerlos sentir que actuaron mal de manera inteligente, ¿sí? Eso te hace salir triunfador y ganancioso delante de los demás. ¿Eso se veía en Carvajal? Se veía en Carvajal y se debe ver en las diferentes empresas, y hace parte de la formación de un profesional. Se debe, pero hemos, por lo menos en el aula, hemos tratado muchos casos en donde problemas, digamos, romances o cosas personales implican a veces en grandes costos o pérdidas para la misma empresa. Mira, lo que no pasa sé si es alguna que, vez te tocó una situación. Lo que pasa es que cuando tú tienes un reglamento interno, tú tienes 1001 herramientas para no tener que discutir con nadie. Simplemente se acoge a las normas, no se acoge a las normas. Señor, usted está en una situación subestándar. Se dice. ¿Sí? Están estas situaciones que están presentando, esto está en contravía al reglamento de trabajo. Entonces busquemos la mejor solución para esta situación, ¿sí? Pero no se puede seguir como está, ¿sí? sea de comportamiento, sea circunstancial o algo, ¿sí? Pero entonces hay que manejarlo con inteligencia, ¿sí? Hay el estilo de jefe que es bondadoso, hay el estilo de jefe que trabaja con el látigo en mano, ¿sí? Hay el tipo de jefe que es concertador, y el clase de jefe que es que impone, ¿sí? Hay que buscar la mejor mezcla de las tres, donde te saque como una persona inteligente. Ya las últimas dos preguntas es: ¿qué competencias consideras que el ingeniero industrial debe tener en este momento? Líder, inteligencia emocional, impacto e influencia. Básicamente creo que esas son las tres que debe iniciar una persona en el proceso. Y hacia el futuro, pongamos ejemplo cuando yo ya empiece a trabajar, tipo 2030, 2020 y pico, ¿qué esperas de un ingeniero maduro 2040, donde se esperan que hayan grandes cambios a nivel global? ¿Qué esperas y hacia dónde piensas que va la carrera como ingeniero industrial? No, a esa situación que tú me expones, que es a largo plazo, dado la evolución tan rápida que lleva la humanidad, es difícil pronosticar sobre qué condiciones se va a trabajar, ¿sí? Pero se puede suponer que siempre va a estar involucrada la parte humana, y la tendencia que hay en el momento es proteger la parte humana. Entonces uno como profesional debe seguir día a día aprendiendo a trabajar más en equipo, ser líder. Cuando tú eres un buen líder y tienes un buen equipo de trabajo,
cualquier situación cambiante para ti es sujeto de mejoras. Entonces, porque ahorita es difícil pronosticar qué va a pasar entre 5 años, dentro de 10. ¿Sí? Por lo mismo entonces, el rol del ingeniero industrial, por eso es lo interesante, está abierto a poder participar en cualquier área. No para hacerlo del todo, sino que para la ayuda de que con los demás profesionales poder, ¿sí?, elaborar un buen grupo de trabajo, ¿sí?, elaborar un buen grupo de trabajo y sacar los proyectos adelante. Listo. Eso es todo. Muchísimas gracias, Fabio Antonio Sánchez. Bueno, futuro ingeniero Andrés Felipe Sánchez, un gusto. Muy buenas Estamos tardes. para servir. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez y a continuación vamos a explicar el mapa mental que contiene toda la información hecha en una entrevista a un ingeniero industrial. El ingeniero industrial se llama Fabio Antonio Sánchez y principalmente dividí el mapa mental en 5 campos. El primero de ellos es en las áreas que trabajó en la empresa donde trabajó, cómo se veía la competencia por los recursos naturales en la empresa. También hablamos sobre los problemas más relevantes que tuvo en la empresa, seguido por una pregunta más personal, que es el área que más disfrutó en la empresa. Y por último terminamos hablando de qué competencias pensaba él que debía tener un ingeniero industrial en el futuro. Por ahora vamos a hacer un poco de zoom para que se pueda ver mejor. Y vamos a empezar primero por las áreas en que trabajó el ingeniero. Primero que todo cabe mencionar que este ingeniero es mi padre, Fabio Antonio Sánchez. Él trabajó en la empresa de Carvajal. Hoy en día ya no se encuentra laborando en esa empresa debido a motivos de salud. Cuando estuvo trabajando en la empresa de Carvajal, trabajó en 3 sectores, 3 áreas, las cuales fueron el mejoramiento de procesos, compras y producción. En ese orden van cada área que él fue trabajando. Primero que todo, el mejoramiento de procesos. Él me comentaba que era fundamental revisar los indicadores para saber cómo utilizar las herramientas para implementar mejoras. En efecto, como su nombre lo dice, mejoramiento de procesos era esa área en donde se buscaba mejorar todos los procesos en torno a la empresa para optimizar y mejorar todo lo que se pudiera. Entonces él me contaba que en esta parte se utilizaban todas las herramientas disponibles para implementar mejoras que conocemos como ingenieros industriales, como lo son el ciclo PHBA, el espina de pescado, el 5W2H, las 5S y el Just in Time. De igual manera, me decía él que debía haber una gran armonía entre los jefes de las plantas y los operarios para que hubiera una participación activa por parte de los dos y hubiera una comunicación que permitiera el mejor uso de esas herramientas para las mejoras. Siguiendo después al sector de las compras, el ingeniero me cuenta que en ese sector tuvo una mucha más responsabilidad, ya que en ese sector comenzó a manejar inventarios y personal. En efecto, tenía que manejar un inventario y un personal de un costo de 6.000 millones de pesos mensuales y tenía a su cargo 30 personas en la zona de producción. Él me contaba que esta área de las compras trajo grandes retos a su vida como ingeniero industrial, porque en esta área tenía el reto de reducir los costos de inventario, pasar el inventario de 6.000 millones a 3.000 millones de pesos. También le pedían reducir los tiempos muertos para bajar la ineficiencia por la falta de suministros. Grandes retos que, utilizando las diferentes habilidades como ingeniero industrial,
logró solucionar. Por último, el última área de trabajo fue en la de producción, en donde trabajó en la parte de la producción de papel manufacturado, papel que se utiliza para papel de oficina, papel bancario o tarjetones electorales. En efecto, él me contaba que durante las elecciones presidenciales o a alcaldías o gobernaciones se hacía una gran planeación para ese trabajo, ya que se debía generar una gran logística para entregar toda esta cantidad de papel que junto con otras empresas trabajaban en conjunto para satisfacer la demanda de este evento tan importante en el país. Entonces en esta área ya él pasó a administrar un grupo más alto de personas, estaba trabajando con todo un equipo para la producción, en el cual él, ya conociendo un poco el mejoramiento de procesos, aplicaba eso que antes había aprendido. Los retos que él tenía como ingeniero industrial en esta área es ser un líder que generara riqueza para la empresa, porque en sí eso era lo que al final de cabo le importaba al dueño de la compañía, ya que él me contaba que los jefes no le importaba en sí las cosas que sucedían en la empresa, sino que solamente le importaban los datos fríos de que si se cumplía o no con la meta, y él tenía que hacerse cargo de por qué no se cumplía, o recibían solamente unas felicitaciones por haber cumplido con su parte. Él me decía que para generar riqueza se debe ser un líder, como dije anteriormente, pero que también debe ir acompañado de un buen clima organizacional para tener y generar un área de producción agradable para todos los operarios. De igual manera que no solamente tiene que estar pendiente de los procesos productivos, sino también de que la seguridad de la planta sea la óptima para las personas, porque se debe proteger muchísimo la vida de las personas. De igual manera tenía que estar muy pendiente en las máquinas, mantener la eficiencia de las máquinas y tener un seguimiento con el personal, tener un seguimiento con cada una de las personas a nivel personal para poder generar en ellos su mejor rendimiento. Ahora ya pasaremos a hablar de cómo era la competencia por los recursos en esta empresa. Como ya dije antes, esta empresa Carvajal como tal tenía varios sectores en los cuales trabajaba. Entre ellos estaba el negocio del papel manufacturado, que era en el sector donde trabajaba mi padre. Entonces la materia prima era el papel, recurso que proviene de los árboles. En sí, en ese tiempo el papel no tenía mucha importancia a nivel ambientalista, entonces por tanto había mucha protección y se podía extraer todo el recurso que era necesario. Pero lo que sí había la lucha era por el papel de calidad. En efecto, el papel de calidad para hacer trabajos importantes no se encontraba aquí en el país, porque los que habían eran de muy mala calidad y muy costosos. Por lo tanto, prácticamente todo lo que tenían como recurso era pedido desde el extranjero. Y Carvajal tenía una muy buena ventaja con respecto a eso, porque antes de la apertura económica, sucedida durante el periodo presidencial de Gaviria, la mayoría de las empresas grandes, las multinacionales como Carvajal, tenían la posibilidad de hacer importaciones muy grandes, lo cual generaba una reducción muy grande en los precios, cosa que las pequeñas o medianas empresas no tenían la capacidad económica, ni la infraestructura, ni convenios, ni nada para generar eso. Por lo tanto, las grandes empresas eran las únicas dueñas del mercado al poseer la mejor calidad de recursos para producir sus productos. Y esto se vio afectado por la apertura económica, ya que antes de eso, como dije, las multinacionales eran las únicas que obtenían este recurso. Pero cuando se generó la apertura económica, ya todas las pequeñas y medianas empresas entran
a obtener estos productos, generando que el mercado se vuelva mucho más competitivo y haciendo que haya una lucha constante por estos, por estos recursos, generando que esa diferenciación que se podía obtener en Carvajal como la única poseedora de esos productos de tal calidad por tener esa materia prima tan buena se pierda. Ahora pasamos a hablar de los problemas más relevantes que tuvo en la empresa de Carvajal el señor Fabio Antonio Sánchez mientras su tiempo que laboró, haciendo una relación muy fuerte con lo que expliqué anteriormente, que fue la apertura económica durante el periodo de Gaviria. Trajo unos grandes cambios que él le tocó vivir, porque como expliqué anteriormente, antes de eso solamente las multinacionales eran las que tenían la capacidad de importar ese producto que era tan costoso. Por lo tanto, la empresa de Carvajal se encontraba en un confort grandísimo. Estaba totalmente, como se dice coloquialmente, relajado, porque no tenía competencia contra la cual se sintiera amenazado, sino que estaba totalmente adueñado del mercado y podía prácticamente producir y entregar a la hora que quisiera. Pero después de esa apertura económica todo cambió. Además de que las medianas y pequeñas empresas tuvieron acceso a esos productos volviéndose mucho más fuertes, también entró competencia extranjera al país. En síntesis, ya las multinacionales no eran las dueñas absolutas de ese mercado, lo cual generó que la empresa tuviera que despertar de ese letargo, o si no, iría a desaparecer en esa lucha. En efecto, mi padre me cuenta que se pasó de entregar la producción cada 2 meses a semanas. Por lo tanto, el mayor reto como ingeniero industrial fue el de hacer cambiar toda la mentalidad de la empresa frente a esta nueva realidad en donde ya Carvajal no era el dueño del mercado como tal. Y en sí eso es un gran reto para cualquier profesional, en especial para los ingenieros industriales, el poder cambiar la mentalidad de la persona, porque no es fácil, solamente los líderes lo logran. Y esa es una habilidad muy importante que como ingenieros industriales me decía que debemos tener, ser líderes para que podamos generar ese cambio en las personas, pero un cambio que sea para beneficio de todos los que estén en la empresa. En efecto, él me cuenta que desde el jefe de la empresa hasta el más pequeño que fuera, el de seguridad, tuvo que cambiar su mentalidad, porque ya se dio cuenta de que si no se reestructuraba y se renovaba el pensamiento de cada uno de la empresa, sería a extinguir ese sector. Entonces él me contaba que el reto más grande fue cambiar ese pensamiento de las personas, porque no basta con tener mucho conocimiento ni saber mucho si no eres capaz de influir y cambiar para bien a las otras personas. Entonces ese es un reto muy grande para los ingenieros industriales, ser un líder que pueda transmitir ideas y convencer a las personas para mejorar. Y ese es el reto que a mi papá le pareció que fue el más grande después de esa apertura económica que chocó grandemente a la empresa de Carvajal, que independientemente de que cambiaron, sí sintieron ese choque, ya que ahorita tienen mucha más competencia, pero al mismo momento se hicieron mucho más competitivos. También otra cosa que él me decía que era un gran problema al cual el ingeniero industrial debía enfrentarse es que debe tener muchos planes de acción, porque tiene que estar listo para actuar independientemente de las cosas que sucedan. Como me decía de los jefes, solamente quieren ver al final los resultados y no les importa lo que haya pasado externamente. Por lo menos él me contaba que a veces las importaciones que hacían de materia prima llegaban tarde porque X o Y motivo pasaban. Pueda suceder que un huracán no permitiera que los navíos pasaran, o que el pago bancario no se hiciera a tiempo, o que por factores geográficos como lo son en nuestro caso en la zona del valle,
que tenemos en la zona Pacífico un puerto en el cual hay un atraso gigantesco porque en ese lugar hay tanta corrupción que los buques y las cargas siguen derecho a terminar de descargar sus mercancías en otros países y dejan por último este lugar, o incluso algunas veces ni siquiera pasan debido a las grandes demoras que se generan en ese puerto marítimo, demoras que terminan costando grandes cantidades de dinero. Otro gran problema que se le presentó a la empresa en el cual mi padre me comentó es que, como les dije, ese sector de la empresa de Carvajal se encargaba del papel manufacturado, mercado que poco a poco ha ido desapareciendo debido a que todo se ha digitalizado. La información ha pasado de escribirse a papel a hacerse todo digital a través de las conexiones de internet. Hizo que este mercado comenzara a desaparecer y haciendo que se cambiara el rumbo del sector de esa empresa y se pasara a disminuir en gran manera las plantas manufactureras de papel a transformarse en una empresa de informática, exactamente en ese sector, en donde se pasó de papel manufacturado a vender comunicación informática, seguridad informática y canales informáticos, haciendo convenios muy importantes con Oracle, empresa que ya lleva mucha más experiencia en este ámbito. Ahora pasamos ya al área que él personalmente me cuenta que más disfrutó, que es el área del mejoramiento de los procesos, ya que para él es la mejor área que cualquier ingeniero industrial puede comenzar a trabajar, ya que es un lugar en donde uno aplica todo lo que aprende en la universidad, como lo son todas esas herramientas para el mejoramiento de procesos, que en efecto yo ya he visto en mi curso de proceso y procedimientos durante el tercer semestre, cosa que te permite comunicarte con todas las personas de la empresa, porque el objetivo de mejorar tiene que rodear a todas las áreas que trabajan en convenio para que este mejoramiento se pueda llevar a cabo. Entonces él me decía que era muy importante que los ingenieros alguna vez tuvieran ese toque con esta área y que no pasaran directamente a lo gerencial, sino que pudieran experimentar ese mejoramiento continuo como parte de su vida profesional. Por último, ya hablamos de las competencias que debería tener un ingeniero industrial en el futuro. Y él me decía primero que todo que el futuro es algo incierto. Uno puede generar ciertos modelos, puede hacer ciertas predicciones, pero que algo que sí me dijo en concreto que debe tener todo ingeniero es que debe ser un líder, que debe estar abierto para trabajar en todo. Como líder debe estar en la capacidad de conformar grupos de personas que puedan lograr a cabo las metas propuestas, siendo ese líder que tiene la capacidad para liderar ese grupo, mantenerlo motivado en búsqueda del mejoramiento, generando un gran clima organizacional, teniendo ese impacto e influencia sobre los demás para llegarles y entenderlas, manteniendo una comunicación activa entre todas las personas de ese grupo. De modo que se debe tener una visión muy amplia y se debe conocer un poco de todo para poder entender y comunicarse efectivamente con estas personas. Se debe tener un conocimiento amplio en todos los campos, porque el ingeniero industrial siempre va a tener la tendencia de trabajar en equipo. Y él me decía que algo que él ve mucho en el futuro es la protección del humano. Me decía que es muy importante tener esa habilidad de trabajar en equipo y poder buscar lo mejor para el grupo y en sí para la humanidad. Otra cosa muy importante que por último ya me mencionó el ingeniero industrial es que debemos tener la inteligencia emocional que a veces carecen muchas personas. En sí él me lo decía que no solamente el ingeniero industrial debía tener esta habilidad, sino que debería ser propia de cualquier profesional.
Inteligencia emocional, refiriéndonos a el saber controlar las emociones independientemente de las circunstancias, porque en muchas ocasiones empresas se han venido al piso por no saber controlar la inteligencia emocional e integrar aspectos personales en la empresa que terminan arruinándola, como pueden ser situaciones amorosas, familiares, que terminan destruyendo una empresa. Hola, buenas tardes. Gracias. Marilyn Merino. Bueno, y cuéntame, ¿cuánta experiencia laboral? Laboral, yo me gradué en el 2004, pero hice un año de práctica, o sea que ya casi 11 años más o menos de experiencia laboral. Aquí donde, en el Carvajal, pues, donde trabajo actualmente, 9 años. ¿Y en qué áreas has trabajado? Siempre como en el área financiera, solo trabajé un año en el área de compras, cuando recién me gradué. Hice como un añito de compras, pero siempre he trabajado, hice mi práctica en costos y aquí en Carvajal ha sido toda mi experiencia en planeación financiera. Okay. ¿Y cuáles fueron los problemas más significativos que tuviste en cada área? Pues en el área de compras fue un poquito complejo porque no era mi área. Yo desde que estaba en la universidad como que tuve claro que yo quería trabajar en el área financiera, como que desde que como uno en el nivel industrial de tantas materias, entonces siempre me gustaron y me fue muy bien en las financieras, contabilidad, costo, entonces sabía que ese era mi camino, pero por cosas de la vida, pues cuando uno está recién egresado como que se agarra de lo que salga. Y llegué a compras, pero no era fuerte, porque pues de cierta forma hay que tener, para ser comprador hay que tener ciertas habilidades de negociación que yo recién egresaba y de pronto como no me gustaba mucho, no me sentía cómoda, me sentía un poquito incómoda la posición. Ya cuando llegué al área financiera, pues feliz. Hasta ahora pues he tenido una muy buena carrera acá, empecé desde analista chiquita, ahorita pues he ido creciendo en mi posición, obviamente con muchos retos siempre, pues el manejo de personal cuando uno ya llega a ser jefe, eso es un reto que uno no se imagina que es complejo. Pero pues cuando uno hace las cosas con gusto, pues, la sortea más fácil. Y más o menos, ¿cuáles son como los problemas con los que tienes que lidiar más? En mi posición, yo diría que el tema del personal, el manejo del personal, sobre todo porque cuando uno viene de ser una persona o tener un rol de contribución individual donde es uno solo, uno mismo se regula, uno mismo hace su trabajo, uno controla sus tiempos y hacer el cambio a depender del trabajo de otras personas no es sencillo, porque las personas, todas, obviamente uno se rodea de muy buen equipo, pero todos tienen formas de trabajar diferentes, a todos los motivan cosas diferentes. Entonces tienes que como que aprender a manejar cada personalidad. Eso no es sencillo al comienzo. Eso para mí fue un choque, obviamente en la medida, yo llevo como jefe desde 4 años, voy a cumplir. Ya uno poquito a poco le va cogiendo el ritmo, pero al comienzo es complejo, porque uno tiende a pensar como que si lo hago yo lo hago más rápido. Pero el rol de un jefe es desarrollar a las personas, es enseñarles y tomarse el tiempo para que ellos en un momento lo puedan hacer por uno. Pues ese choque es complejo, ese choque fue complicado para mí y lo he sabido sortear, pues ya me acostumbré a desarrollar personas, a trabajar con ellas, a aprender a conocerlos a cada uno para saber cada uno cómo tratarlo, porque lo que para uno es importante para el otro, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a conocer las motivaciones de todas las personas pues para que trabajen bien. Entonces ese ha sido un tema complejo. Y me imagino que también el aspecto del trabajo en equipo, ponernos todo el tiempo. Sí, sobre todo que uno tiene que impulsar mucho eso, trabajar porque ellos mismos se apoyen.
porque ellos mismos, porque claro, como uno tiene varios niños, hay unos que conocen más que los otros, hay unos más nuevos que los otros, y todos los que tienen más experiencia, pues apoyan a los otros para que también se desarrollen en el área. Hay personas que no tienen pues, lo mismo, son muy individuales, son muy encerradas en que yo hago lo mío y yo salgo rapidito. Pero yo he tenido la fortuna de encontrar unas personas buenas, personas que les gusta, pues, que se preocupan por sus compañeros, que se llevan bien. Entonces, el tema del trabajo en equipo no ha sido como una complicación. Es más el tema de ya depender de ellos. Es un tema más como de uno. Sí. Decía decir, pero o sea, me puedes explicar como tu trabajo, qué hacen aquí. Me entiendo de la parte financiera, pero yo veo que es como que dice Carvajal Tecnología. En Carvajal Tecnología y Servicios, pues esta nueva empresa es una empresa que presta servicios de outsourcing basados en tecnología, ¿cierto? Ese es el servicio que presta la compañía, pero nosotros acá somos el área financiera de la compañía. Elaboramos, hacemos todo el seguimiento de resultados, elaboramos presupuestos. Este es el área de planeación financiera y costo. Costeamos, no es que prestemos el servicio de tecnología, no, nosotros prestamos servicio a la empresa, somos un proveedor como interno. No atendemos al cliente de la calle, sino al cliente interno que es pues, la gerencia de la compañía. Entonces, este es el área de presupuestos y costos. Ah, bueno. Ok, ¿y cómo es el ambiente de trabajo? Pues es muy bueno. Las personas nos llevamos muy bien, mi equipo de trabajo, todos son como unidos, se apoyan entre ellos. De hecho, si se están filmando ahí enfrente, mira que ellos se sientan junticos y comparten se apoyan pues entre ellos. La verdad, el trabajo de trabajar con mi equipo, yo he encontrado un equipo muy bueno, muy cómodos, son muy buenas personas, muy buenos trabajadores, muy comprometidos. Esta es un área que requiere es como de pasión, ¿no? Que a uno le tiene que gustar porque requiere de unos sacrificios. Tiene picos, hay unas épocas que son los cierres mensuales, los presupuestos, donde las personas a veces tienen que sacrificar su tiempo porque tienen que quedar, porque pues, hay que cumplir con unos cronogramas. Entonces, si uno no está comprometido, si uno no le gusta, se le va a hacer más difícil sacrificar su tiempo personal para cumplir pues, con esos cronogramas. Ellos son incondicionales, eso lo puedo decir de mi equipo. Ellos tienen claro el objetivo y están dispuestos a sacrificarse para cumplir con el trabajo. Y el clima aquí, pues, esa es una empresa como diferente a todas las del grupo porque se sale de lo de manufactura, ¿cierto? Es como tecnología, como la innovación y tenemos que ir en función de la innovación. Entonces es muy chévere trabajar en una empresa donde uno todos los días como que se sorprende con los proyectos que salen, con los productos que salen. Sobre todo pues que mi enfoque es muy financiero y ya el otro tema de la tecnología pues es muy interesante. Bueno, ¿y qué competencias crees que debe tener un ingeniero actualmente? Un ingeniero. Esta es una carrera muy amplia, ¿no? La ingeniería industrial, yo recuerdo que alguien dijo que era un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad. Y en el fondo es cierto, de cierta forma uno como que en la universidad le dan las bases de muchas cosas como para que uno se enamore de algo y al final uno se decida por un camino. Creo yo que el peor error que uno puede cometer es enfocarse y no tomar en consideración esas cosas que uno ve adicionales. Porque la fortaleza del ingeniero industrial es que comprende más rápido los procesos de una compañía, esté en la posición en que esté. Entonces yo estoy aquí en finanzas, pero a mí me hablan de los temas de la planta y para mí no son extraños. Porque yo vi eso en la universidad. Igual pasa con el mercadeo. Yo estoy segura que el que está en la planta y empiezan a hablar de números y presupuestos que así uno está en la planta, uno tiene recursos que controlar, no va a ser como si le estuvieran hablando en japonés porque tiene todo ese conocimiento. Entonces, creo que la fortaleza que debe tener un ingeniero industrial, si bien tiene un área de enfoque que le gusta, es seguir desarrollando esas otras cosas, no olvidarse de esas otras cosas que aprendió.
porque eso te sirve en el puesto en el que estés. Y eso te va a dar una ventaja frente a los especializados, pues frente al que estudió solo finanzas, el que estudió solo mercadeo. Te da una ventaja para desarrollarte en una compañía. ¿Y crees que de pronto esas competencias pueden cambiar en el futuro? O sea, la carrera como tal, en el futuro, ¿cómo la proyectas? Yo creo que sí hay que adaptarse a como el mundo cambia. Y ahorita todo esto de, por ejemplo, de lo que hacemos nosotros. Antes, cuando yo recién empecé mi carrera, oír de las compañías de BPO que hacen outsourcing no era muy común. ¿No? Y de hecho uno ve la manufactura y las plantas y hacer el producto y, ¿cierto? O prestar un servicio. Pero esto de la tercerización de procesos, de las empresas que utilizan la tecnología para mejorar los procesos de otras compañías, eso no es común. Y ahorita estas compañías, esto está creciendo y aquí localmente, sobre en Cali, pues ya estamos viendo que se están creando zonas industriales para que lleguen, como lo que va a pasar con Zona América, que va a quedar muy cerca a la zona de las universidades, no sé si has oído hablar, que ya van a empezar a llegar las compañías que se dedican a esto y nosotros debemos estar preparados. Las universidades deben preparar a las personas para que salgan a ese mercado laboral y sean atractivas, ¿no? Entonces sí hay que adaptarse, lo que uno ve en las materias para que los estudiantes conozcan ese nuevo mundo, pues que no es nuevo, pero para nosotros sí, y estén preparados para trabajar ahí. Creo yo que eso es lo que hay que cambiar, y no solamente para la ingeniería industrial, esto aplica para todos, pero como nosotros tenemos que ver algo de industria, hay que empezar a enfocarse hacia esa industria. Bueno, mucho gusto. A continuación les explicaré el mapa de la entrevistada Marilyn Medina. Ella tiene una experiencia laboral de 11 años. Primero empezó trabajando en el área de compras y me comentó que era muy complejo ya que no se consideraba negociante. Ella decía que carecía de estas habilidades y que pues era algo incómodo. Trabajó un año en esta área y después se fue a trabajar en el área financiera en Carvajal, donde pues ya se sentía mucho más cómoda porque ella me decía que desde la universidad le gustaron las finanzas. Entonces pues ella cuando entró empezó desde abajo, pero fue escalando hasta llegar a ser directora de planeación financiera de Carvajal y tecnología. Lleva ocupando este cargo por 4 años y lo que hace es brindar un servicio de outsourcing para realizar los presupuestos y los costos de esta empresa de Carvajal. Me dice que para solucionar muchos de sus problemas, lo más importante es hacer todas las cosas con gusto. Por otro lado, me comentaba que para la actualidad ella piensa que pues para las competencias debe haber un compromiso para hacer todas las cosas bien. Debe pues haber un buen trabajo en equipo, que haya pasión por hacer las cosas, porque pues por ejemplo en esta área de financiera me decía que había unos picos, a veces se trabajaba mucho y había que trasnocharse y todo, entonces para uno hacer estas cosas las debe hacer con gusto. Sobre las competencias de un ingeniero industrial, pues decía que era una carrera amplia, que donde uno sabe muchas cosas, aunque sea un poco, y que uno no puede cometer el error de enfocarse en una sola cosa y olvidar las cosas. Debe siempre tratar de recordar y desarrollar esas otras cosas que aprendiste.
Sobre el futuro, nos habló del outsourcing, que es pues la tercerización de procesos, donde surgen las compañías de BPO, es decir, que porque cerca de las universidades me comentaba que va a haber una nueva zona que se llama Zona América y se va a especializar en estas empresas, y pues que las universidades deben adaptarse a este nuevo sistema y enseñar a sus profesionales esto. También en su trabajo actual me comentaba que el ambiente de trabajo era bueno, pues no, pues se sale de lo común porque trabajan, como les dije, en Carvajal Tecnologías, donde Carvajal brinda pues servicios y tecnologías, innovación. Entonces ella siempre, cada día se está sorprendiendo de las nuevas cosas que salen. Y como retos tenía el manejo de personal, porque pues cuando hay un grupo de trabajo ya no se puede trabajar tan independientemente y se empiezan a crear dependencias. Además que todos tienen distintas formas de trabajar, tienen distintas personalidades, entonces pues cada uno tiene su propia motivación, y pues lo más importante es aprender a manejar cada personalidad y pues conocerlos para saber cómo tratarlos. No se debe pensar que si yo lo hago más rápido, sino que, como lo dije anteriormente, se debe trabajar en equipo y entenderse unos a otros. Ella pues le tocó enseñarle a cada trabajador que para que pues sus trabajos, para que ellos lo hagan pues por cada uno y lo hagan bien. Y pues también, como les dije anteriormente, tenía que impulsar el trabajo en equipo. Para este mapa se planteó un arquetipo que es el de trabajar sincronizados en equipo. Entonces pues este es el ideal. El real es que, como les dije, cada cual realiza su trabajo independientemente. El objetivo es lograr una buena relación y comunicación entre los empleados. Entonces, para poder lograr este ideal se debe crear un ambiente de confianza, realizar actividades de integración para que todos se conozcan, crear canales de comunicación para poder tener buenas relaciones, proponer trabajo que necesariamente se tenga que hacer en equipo y conocer a todos los empleados pues de la organización. Entonces, pero esta propuesta de proponer trabajo que necesariamente se tenga que hacer en equipo puede generar soluciones contraproducentes, que por ejemplo las personalidades no sean compatibles, que los empleados sean egoístas, que los empleados sean muy cerrados, que los empleados no tengan valores. Entonces, para poder compensar este problema, se puede brindar capacitaciones de inteligencia emocional, trabajar las relaciones interpersonales de los empleados, impulsar valores en la empresa, hacer un proceso de selección detallado o sea, estas son como unas posibles soluciones para esta solución contraproducente. Hola, buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Giovanni, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia laboral? Bueno, desde mi oportunidad laboral que he tenido desde este momento como ingeniero industrial, me he enfocado en la parte administrativa, más específicamente en la parte financiera, analizando todo el tema de estado financiero para dar información a los diferentes gerentes.
Y específicamente, o sea, ¿en qué áreas has trabajado? ¿Solamente en la de administración o...? Laboralmente solamente en la administrativa de la parte de Carvajal Servicios en el estado financiero, pero igual cuando estuve en mi pregrado también estuve haciendo trabajos adicionales para ingenios como Carmelita, que es en la ciudad de Tuluá, Trapiche el Trébol, que es la panela del Trébol, también hizo unos análisis de métodos y tiempos. Es como mi prontuario, por decirlo de una forma. ¿En qué universidad realizaste tu pregrado? Yo hice el pregrado en una universidad que se llama Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, que queda en la ciudad de Tuluá. ¿Y solamente has trabajado aquí en Carvajal o...? Solamente he desempeñado como ingeniero en Carvajal. Y de pronto me puedes describir algunos problemas así, pues, impactantes o un evento inesperado que te haya sucedido durante tu experiencia laboral. ¿Con respecto a qué? Pues no sé, algo memorable que haya marcado no sé, tu momento, tus recuerdos como ingeniero industrial. Ok, entonces tengo 3 momentos. Uno, voy a arrancar con un momento laboral, donde cuando ingresé por primera vez a Carvajal, a hacer mi práctica empresarial, hice mi práctica, me enfrenté con mucha terminología que realmente yo la conocía, pero por tener nombres técnicos, en algún momento me sentía confundido. Ya cuando la gente me explicaba específicamente qué era, ya automáticamente cogía la idea. Pero más como el tema del tecnicismo que usamos en algunos campos específicos que no lo desconocía. Otro importante fue que apenas en sexto semestre de mi carrera fue que le cogí amor a la ingeniería industrial. ¿Por qué le cogí amor? Porque realmente yo estudié ingeniería mecánica. Cosas de la vida no quedé en la universidad que me presenté y me metí a estudiar ingeniería industrial. Y un día un profesor me sentó y me dijo, ¿por qué no te gusta? Le comenté pues mi situación, que me gustaba más el tema de las máquinas. Entonces me dijo que la posibilidad de un ingeniero es muy grande porque en el caso de un ingeniero mecánico se centra más a una máquina y no tiene la forma de compartir o tener una relación social con las personas, que es lo más importante. Ok, y de pronto, o sea, ¿me puedes describir cómo tu ambiente de trabajo, cómo te sientes, cómo es mucha presión? Bueno, desde el día a día, pues depende, cada persona tiene sus diferentes recibimiento del estrés que dicen. Para mi caso es muy sencillo, la verdad muy pocas veces me estresaban en ese tema. Vale mencionar que mi conocimiento de ingeniero ha servido porque igual yo para todo el tema aplico el tema de 5S en cuanto a mi orden de trabajo. Todo, primero me llega una tarea y esa tarea la despacho, arranco con las otras. Siempre busco de aplicar mis conocimientos no solamente a mi trabajo sino a mi estilo de vida. ¿Y te ha dificultado casualidad mucho el trabajo en equipo? No necesariamente. En el caso, cuando yo tengo por ahí las pruebas de selección que me hicieron, las psicotécnicas, y pues en las mismas pruebas, ya aterrizando a la realidad, se demuestra que trabajo en equipo muy bien, porque igual cuando uno está en un equipo son diferentes interdisciplinas, uno como ingeniero, como dice un dicho, uno es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, podemos conocer muchas cosas pero no tenemos el detalle específico, pero hay otros que nos acompañan, que sí tienen el detalle y nos pueden profundizar. Sí, claro. ¿Y cuáles competencias crees que debe tener un ingeniero en la actualidad, las más importantes? Yo creo que la más importante, como todo ingeniero, tiene que tener una lógica, que eso se basa en las matemáticas que vemos en toda la carrera, en la apropiación que nos hace la lógica matemática para analizar los problemas, que a veces nos dicen cuadriculados, pero es una forma muy específica de analizar el tema. No siempre tenemos que verlo todo desde un enfoque, sino que hay que apoyarnos con lo que hacen los economistas, ver diferentes escenarios para buscar la mejor solución. Y otro punto importante, que es una habilidad que yo creo que todos los ingenieros debemos tener un excelente manejo de herramientas tecnológicas. Cuando menciono herramientas tecnológicas voy a mencionar por ahora Excel. La persona que va a ser ingeniero tiene que tener un buen conocimiento de Excel, porque es una herramienta muy importante para él en caso pues, de otros aplicativos más elaborados como SPS, de estadísticas, pero por ahora que se sienten bien un buen conocimiento en Excel. ¿Y crees que de pronto estas competencias en el futuro van a cambiar? O sea, los conocimientos de un ingeniero deben cambiar en un futuro, van a haber nuevas cosas, no sé qué piensas.
del futuro del ingeniero? Viendo el ingeniero industrial en el futuro, igual sigue la lógica tal cual, ya es más todo sustentado con datos, apoyándose para poder tomar decisiones. En un futuro nosotros los ingenieros, ¿qué cambios sufriríamos? De pronto en temas de metodología de aplicaciones de herramientas, que las metodologías se van renovando, pero como tal, más serían como los cambios de innovaciones de la tecnología que nos pueden afectar, pero el resto, como somos en algunos casos muy administrativos, las teorías administrativas en algunos momentos se toman desde las últimas que fueron dadas por Ford y por Fayol y por Taylor. Muchísimas gracias. Listo, pues excelente. Giovanni es un ingeniero industrial que ha trabajado en el Ingenio Carmelita, en Trapiche el Trébol, y actualmente se encuentra laborando en el área administrativa de Carvajal Servicios. Considera que en esta empresa tiene un ambiente de trabajo bueno, de poco estrés, ya que practica las 5S. Resalta la importancia de tener una buena relación con las personas y de ver a los otros con el detalle de las cosas. Me comentaba del paradigma que hay sobre los ingenieros industriales, que tienen un lago de conocimientos con poca profundidad, pero también me demostraba la ventaja de esto, ya que pues uno como ingeniero industrial puede saber de todo y especializarse en lo que de verdad le gusta y le atrae. Como competencias, él considera que en la actualidad un ingeniero industrial tiene la lógica matemática, que pues aunque siempre nos han criticado de ser cuadriculados, esto nos brinda apropiación para analizar los problemas. También tenemos la ventaja de el manejo de las herramientas tecnológicas, en especial Excel, que facilita muchas de las cosas en una empresa. Y que como nosotros pues tenemos tanto conocimiento en muchas áreas, podemos ver distintos escenarios en un problema, o sea, podemos analizar un problema desde distintas perspectivas. En el futuro, él considera que la lógica que poseen los ingenieros industriales va a mantener intacta, que obviamente va a haber innovación y tecnología, y que nosotros como ingenieros industriales debemos adaptarnos a estos cambios. Y debido a esto surgirán unos nuevos cambios metodológicos que pues son inciertos y no me los puedo describir. Como rectos, me comentó que cuando al principio fue a trabajar en Trapiche el Trébol fue algo duro porque le empezaron a hablar de terminología nueva, o sea, de pronto el aparato o el concepto lo entendía, pero no la palabra en sí. Entonces, como eran nuevos nombres técnicos, le tocó investigar y estudiar sobre esto. También pues uno de sus principales retos es aplicar todo ese conocimiento en la vida real. Y también un reto fue amar a su carrera, porque él empezó estudiando ingeniería mecánica, pero como a sexto semestre un profesor le habló sobre la ingeniería industrial y se pasó a esta carrera. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Jonathan Ramírez. Bueno, ¿y me puedes describir tu experiencia laboral como ingeniero industrial? Claro que sí, mi experiencia laboral es de más de 6 años trabajando en el área financiera. Soy ingeniero industrial de la Universidad del Valle y he trabajado en empresas como Banco de Occidente, Fanalca, y actualmente me desempeño como planeador financiero en Carvajal Servicios.
¿Y en qué áreas específicamente has trabajado? En el área financiera, Siempre en el siempre en el área financiera. ¿Y qué necesidades más impactantes has tenido en esta área? Pues yo considero que no tanto las necesidades, considero que a nivel de la región, a nivel del Valle del Cauca, básicamente pues hay 3 escuelas muy buenas, que está ICESI, Javeriana y Univalle. Pienso que le están dando al ingeniero industrial una formación integral que nos permite desenvolvernos en cualquier área dentro de una organización, dentro de una empresa. Y digamos que en mi concepto personal he tenido muy buenas herramientas porque a pesar de que son 3 empresas diferentes, en el banco estuve trabajando en la parte de mercados financieros, finanzas en el sector bancario, pero Fanalca es una empresa del sector real y estuve trabajando también en finanzas aplicadas a una empresa del sector real y ahora estoy trabajando en Carvajal y estoy trabajando en Carvajal Servicios, que es una empresa de servicios y estoy utilizando finanzas aplicadas a nivel de servicio. Entonces considero que el ingeniero industrial está formado de una manera integral, los pesos son muy similares a pesar de las que son diferentes universidades y pues considero que he tenido las herramientas para desenvolver las labores que he tenido que enfrentar en cada una de estas experiencias y retos profesionales. Y en estas 3 empresas, ¿cuál te gusta más? Todas, las finanzas son muy grandes y además, como te decía, o sea, el enfoque es diferente, entonces no lo puedo comparar. Si yo hubiese trabajado en Banco Occidente, Bancolombia, en Davivienda, en lo mismo, quizás yo te podría marcar un diferenciador. Pero como en una fue banco, la otra fue sector real y ahorita es sector servicios, entonces ha sido más la experiencia de conocer siempre algo nuevo, pero en el fondo la estructura académica, la estructura de conocimiento es la misma, lo que varía es la aplicación, por así decirlo. ¿Y con respecto al ambiente de trabajo? Bien, pienso que Carvajal tiene uno de los mejores ambientes de trabajo que hay en las empresas de la región. Pues Carvajal es una empresa líder y realmente el ambiente laboral es una empresa de puertas abiertas, es una empresa donde hay una relación siempre hacia todos los niveles, hacia personas que están por debajo de la cobertura de uno, compañeros que están en igual posición y también pues por los líderes que tenemos hacia una posición superior. La comunicación y la relación es adecuada y el clima es un clima muy agradable. ¿Y en los distintos sectores también cambia mucho el ambiente de trabajo? Todo depende de la naturaleza de la empresa, no es el mismo clima una empresa que tenga 40 personas y que sea una empresa familiar a una empresa familiar como lo es Carvajal, que sigue siendo familiar, pero pues es una empresa de más de 3.000 colaboradores, por lo menos en Colombia. Ok, y en la actualidad, ¿qué competencias crees que un ingeniero industrial debe tener? Yo creo que de los puntos por mejorar, tenemos que trabajar mucho en la parte de gestión humana, de la relación con desarrollar la capacidad de administrar el personal, tener formación en cómo debemos interrelacionarnos con las demás personas. Creo que en esa parte podríamos trabajar. Creo que en la parte de producción somos muy buenos a nivel de los vallunos, pues los ingenieros industriales del Valle del Cauca son muy buenos. La parte de producción, de calidad, de finanzas y logística, pero creo que la parte de gestión humana se debe trabajar. Uno se sigue encontrando en las empresas muchos psicólogos y no ingenieros industriales, que se supone que también tenemos la formación para desempeñarnos en ese tipo de áreas. ¿Y crees que estas competencias van a cambiar en un futuro? No te sabría responder la pregunta por el sentido de que, digamos, he estado un poquito alejado de la academia. Digamos que no he tenido la oportunidad de regresar al alma mater, entonces no sé cómo han evolucionado los pensos, no sé si se están dando los mismos pensos que yo viajé más de 6 años. Entonces es probable que haya cambiado o es probable que no, pero no tendría con certeza la respuesta a esa pregunta. Pero me refiero a si el ingeniero se va a tener que adaptar a nuevas cosas, por ejemplo, a las cosas de la innovación. Sí, claro, eso es una parte, eso es parte del paradigma del mejoramiento continuo. O sea, siempre nosotros nos tendremos que adaptar. De hecho, el ejemplo que yo te daba es un proceso, una demostración del proceso de adaptación que uno siempre tiene que tener. O sea,
dependiente de la empresa o el sector o el enfoque, tú te tienes que adaptar. O sea, con el conocimiento básico, estándar que tú tienes que tener una mentalidad flexible, una capacidad al cambio y a la adaptación. Bueno, está muy bien. Bueno, nuestro ingeniero industrial entrevistado fue Jonathan Ramírez. Es un ingeniero industrial que estudió en la Universidad del Valle. Él nos cuenta que esta universidad le brindó una formación integral que lo ayudó a desempeñarse de la mejor manera en el área que se le fuera asignada. En su experiencia laboral, él nos cuenta que ha trabajado 6 años en el área financiera y que ha trabajado en las en empresas como Banco Occidente, Fanalca y en la actual que es Carvajal. Nos cuenta que estas experiencias que le han brindado la empresa lo han ayudado a desarrollarse profesionalmente. Nos cuenta acerca del ambiente de trabajo. Nos cuenta que en las 3 empresas en las que ha estado, estas empresas tienen un buen ambiente de trabajo, pero que hay una empresa que tiene el mejor ambiente para él, pues el mejor ambiente, que es Carvajal, por su relación entre todos los niveles, por los líderes con los que cuenta la empresa, por la comunicación y relación. Esta Carvajal es una empresa familiar que cuenta con 3.000 colaboradores. Nos cuenta también sobre las competencias que debe tener un ingeniero industrial. En gestión de recursos humanos, debe desarrollar capacidades para el manejo de personal, en planeación estratégica, desarrollo e implementación de planes, en organización adaptativa, tiene que tener competencia en comunicación, cooperación y organización espacial, y en dirección participativa, soluciones creativas a los problemas, toma de decisiones y elaboraciones de estrategia. Él nos cuenta sobre, pues, para él, sobre en qué debe mejorar un ingeniero industrial. Él dice que debe mejorar mucho en gestión de humanas, ya que en esta empresa hay muchos psicólogos y en los cuales, pues, estos cargos también están disponibles para los ingenieros industriales. Entonces nos habla que en gestión de humanas debe un ingeniero desarrollar la capacidad de administrar mucho mejor el personal. Bueno, listo, ahora vamos a comenzar con la entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Fabio Tascón, ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes? 32 años. ¿En qué áreas has trabajado? En finanzas, producción. ¿Cuáles fueron los problemas más significativos que tuviste en las áreas? En finanzas, conseguir los recursos para mantener la empresa a flote. ¿Cuál fue el área que más te gusta y por qué? Me gusta mucho producción. Hemos desarrollado una cantidad de programas para meterle tecnología a la empresa para desarrollar nuevos productos. ¿Y cómo era la competencia por los recursos, por las materias primas? Bueno, las materias primas nosotros las hemos comprado siempre con proveedores nacionales. Hace unos 10 años para acá han entrado importadores donde nos toca que salir al mercado a conseguir buenos precios para poder competir. ¿Y cómo es el ambiente de trabajo? El ambiente de trabajo de la empresa es muy bueno. La gente le fascina lo que hace y eso es lo más importante. Trabajar con gente que le guste su trabajo, no por su dinero, sino por la productividad que pueda sacar y porque le fascina lo que está haciendo. ¿Qué competencias consideras que un ingeniero industrial debe tener en la actualidad y deberá tener en el futuro? Bueno, la idea del ingeniero industrial tiene que ser fundamental primero tiene que tener varios idiomas. Segundo, tener conocimiento de importación. Tercero, tener un conocimiento global de su empresa. En el caso de nosotros, que la compañía es propia, es una compañía mediana, él tiene que tratar de incorporar tecnologías a nuestra empresa. ¿Cuál es tu trabajo actualmente? Yo soy dueño de Comercializadora Tascón, una compañía que fabrica cubrelechos protectores para colchones. Fabricamos colchones. ¿Estás a gusto con tu trabajo? Sí, me fascina lo que hago, me fascina lo que yo estoy desarrollando, los nuevos productos que sacamos en la compañía.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, yo voy a hablar sobre la Mil fundamental gracias. del ingeniero Dr. Fabio Tascón. Las áreas en las que él se desempeñó son la de producción y la financiera. Me comentaba que ha tenido básicamente muchos problemas en la financiera para conseguir los recursos para mantener su empresa a flote. Él es propietario de la empresa comercializadora Tascom. Eh, Me dice que el ambiente laboral es muy agradable, que para él es muy importante tener una muy buena relación con sus empleados y que básicamente a las personas les guste lo que hace. El área que a él más le gusta es la producción porque es una persona que le gusta pues como estar mucho en la planta y estar pendiente de todos los procesos, además porque ahí puede desarrollar programas como las nuevas tecnologías y nuevos productos para pues entrar en el mercado que hoy en día tienen que ser innovador para poder ser muy competitivo. La competencia por las materias primas es básicamente por los precios. Él consume productos nacionales, sus proveedores son nacionales y pues la idea de él es minimizar los costos para poder competir con los productos extranjeros que a partir de hace unos años que entraron, pues que se rompieron las barreras, ha competido fuertemente con ellos. Él me dice que el ingeniero de la actualidad, él lo ve como una persona que debe tener una visión global de la empresa, que debe conocer básicamente sobre todas las áreas para poder saber qué es lo que pasa en realidad en su empresa y tener un conocimiento de importación para poder traer los insumos del extranjero y minimizar los costos como lo dije anteriormente. Y en el futuro él ve a un ingeniero industrial pues con esta globalización que se está viendo día a día que debe tener varios idiomas porque eso me dice que es vital para él. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Victoria Eugenia Romero. ¿Cuánta experiencia laboral tienes? Tengo 30 años de experiencia. ¿En qué áreas has trabajado? En, en el área de costos, planeación, producción y ahora administración. ¿Cuáles fueron los problemas más significativos que tuviste en cada área? El más significativo en planeación, cuando se nos subieron los inventarios a unos niveles muy altos y tuvimos que buscar nuevas estrategias para bajarlos y trabajar justo a tiempo porque estaban encareciendo los costos de los productos. ¿Te sucedió algún evento inesperado? Sí, el cambio de sede de la empresa, se trasladaron a Bogotá y pues ese fue como el cambio más radical que tuvimos y tomar la decisión de retirarme. ¿Cuál fue el área que más te gustó y por qué? Planeación, logística y control de inventarios porque tenemos conocimiento de todo lo que pasa en la empresa, desde que llega, se piden los materiales, cuánto necesitamos hasta que ya sale el producto terminado. Tenemos el control de toda esa parte de la producción de la empresa. ¿Cómo era la competencia por los recursos? Era una empresa farmacéutica, por lo tanto había una competencia muy fuerte. Teníamos que tener costos muy bajos precios y costos muy bajos para poder competir. ¿Cómo era el ambiente de trabajo? Era un ambiente demasiado pesado porque venían nuevos egresados y tenían muchas aspiraciones de ascender. Por lo tanto, los que ya estábamos ubicados hace años empezábamos a ver que teníamos que hacer nuevas cosas para poder estar al tanto de lo que estaba pasando y no dejarnos desbancar de los nuevos. Era muy difícil, mucha competencia. Muy bien, ¿qué competencias consideras que un ingeniero industrial debe tener en la actualidad y en el futuro? Debe estarse actualizando, sobre todo diplomados, no cursos, no especializaciones tan largas, sino diplomados, estarse actualizando. Y para un futuro, precisamente la globalización, hay que estarse, por lo menos saber unos 2 o 3 idiomas y para poder estar al tanto de lo que está pasando en el exterior. ¿Cuál es tu trabajo actualmente? Gerente administrativa de comercializadora Tascom. ¿Y estás a gusto con él? Claro, es que es nuestra empresa, es una empresa familiar con mi esposo y pues nos toca conocer de todas las áreas, tocó aprender de todas las áreas diferentes que se manejan y pues
el conocer y manejar y controlar, y ya que le duran a uno los recursos, es lo mejor que nos ha pasado. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto. Bueno, y a continuación voy a hablarles sobre la ingeniera Victoria Eugenia Romero. Ella me dice que en las áreas que se ha desempeñado son las de logística y la administrativa. En la de logística, especialmente en el sector de planeación, que es un sector que a ella le gusta mucho. Los problemas que ha tenido en ese sector fue una vez que ella trabajaba en una empresa que se le subieron mucho los inventarios y pues les tocó empezar a trabajar pues como muy justo a tiempo y buscar nuevas estrategias para que eso no volviera a suceder. Ella trabajaba en la empresa farmacéutica Wyatt Consumer Healthcare. Un suceso inesperado que le sucedió fue un cambio de sede, que se mudó la empresa hacia Bogotá y pues en ese entonces le tocó tomar la decisión de retirarse. Me comentaba que el ambiente laboral era muy competitivo debido a que cada día ingresaban nuevas personas y más que todo recién graduados. Entonces ellos debían mantenerse actualizados para entrar en esa competencia, además porque todas las personas tenían muchas ganas de querer ascender. El área que a ella más le gusta es la de logística, como lo dije anteriormente, específicamente en la planeación, debido a que tiene conocimiento de todo lo que pasa en la empresa, desde el momento en el que entra los insumos hasta el momento en el que sale el producto terminado. Y pues me decía que en la empresa que ella trabajaba, en Wyatt, las competencias por las materias primas eran muy fuertes debido a que debían minimizar mucho los costos y tener muy buenos precios para poder competir en el sector farmacéutico. Actualmente ella trabaja en comercializar Atascón, en la empresa de el ingeniero que mencioné anteriormente. Ella es la gerente administrativa. Es una empresa familiar ya que ellos son esposos. Y me dice que todo este conocimiento que ha tenido sobre la logística le ha servido mucho para poder abarcar y darle nuevos conocimientos y poder tomar riendas de la empresa en el sector administrativo y logístico. Ella me cuenta que ve al ingeniero de la actualidad que debe mantenerse actualizado, no tanto con tener másters y doctorados o posgrados que les tomaría mucho tiempo, sino que me decía que la actualización para ella es como tener diplomados que son cortos pero que los mantienen al tanto de todo. Y en el futuro ella me dice que el ingeniero industrial debe tener la capacidad de comunicarse con clientes de todo el mundo. Para eso debe saber lo que pasa en el mundo, en las economías del mundo y pues básicamente tener los idiomas por la globalización que estamos viendo.